Vamos en directo. En la escuela integrativa hoy tenemos una clase online del curso Desapego, Perdón y Cambio de Creencias. Entonces, es una clase que vamos a retransmitir por Facebook Live. Estamos ya dentro del Facebook Live y os iré pidiendo, conforme vayáis entrando, que podáis dejar vuestros comentarios, vuestros saludos en el chat que tenéis a vuestra mano derecha. Es este chat donde ahora voy a escribir unas palabras. Hola, bienvenidos, bienvenidas a todos. Muy bien, entonces tenemos un tema hoy súper importante que tenemos que profundizar y vamos a ver el tema uno y el tema 2 del curso. Pero primero me gustaría verificar que se oye bien. No sé si sería posible que me pusierais algún comentario de que se escucha bien, de que se ve bien. Entonces, como os decía, vamos a ver el tema uno y el tema 2 de este curso y ya voy recibiendo en esta aula virtual de Facebook Live, voy recibiendo a los primeros alumnos, Judith, Belén, Verónica, un abrazo, bienvenidas, bienvenidos, Karina. Bueno, me alegro, me alegro. Vamos a ver si se pueden ir conectando todos los compañeros, porque para muchos de vosotros es quizá la primera vez que usáis este método. Entonces, es un método donde no hace falta que, digamos que no voy a escuchar vuestras voces, ni voy a escuchar vuestras preguntas, pero sí que las podréis ir haciendo en el chat. Aquí a vuestra mano derecha lo podéis escribir. Algunos me han dicho que están de viaje, que están llegando de viaje, otros igual están en el coche. Parezco un locutor de radio, ¿no? Saludos al señor taxista. Saludos a Eduardo Hidalgo, a Nacho Molina. Muchas gracias por estar y por compartir. Y echo de menos a algunas personas que están inscritas en el curso online y que por lo tanto están dentro del aula virtual, descargando los PDFs, escuchando los audios. Y bueno, ya mientras vais llegando, os pido, y si me estáis escuchando, que me pongáis el nombre y algún saludo. Por ejemplo, la ciudad de donde os estáis contactando, de Barcelona, de Lérida, de Zaragoza, de Quito o de Ambato, de Ecuador. Venga, ánimo, ponerme todos la ciudad, por favor, y así ya vamos a entrar en la parte teórica y en la materia cuando yo vea que ahí ya hay humanidad. Nacho, bienvenido. Eduardo Hidalgo, viejo compañero de otras aventuras formativas. Me alegra mucho de verte por aquí en el aula online. Carles, bona nit, bona tarda, company. Me alegro de que estés por ahí y como os decía, las preguntas las podéis hacer por ahí, por el chat, pero si queréis, vamos primero a la parte de la, vamos primero a la parte de la teoría y luego pues entramos con las preguntas. Entonces, hay gente que me pregunta dónde entra en Facebook. Entonces vamos a ayudarles un poco en la parte técnica, perdonar estos primeros minutos
son un poco así, luego ya entramos en calor. Verónica de Zaragoza, bienvenida, Vero, un abrazo. Carlas, hola, de Barcelona. Eduardo, desde Ambato. Muy bien, un abrazo. ¿Qué tiempo hace por allí? ¿Qué hora es allí en Ecuador, Eduardo? Cuéntanos. Belén Camacho, hola Belén, desde Zaragoza. Belén saluda a Héctor y a todos los asistentes. Qué bien, muchas gracias Belén. Saludo para todos. Pepa Sancho, desde Caspe, esto es en Aragón. Bienvenida Pepa, me alegro que te hayas podido conectar y ahora ya sí vamos a ir entrando en el asunto, ¿vale? Tenemos un curso para los que estáis en el aula, porque sé que hay gente que está por ahí como invitada, pero es un curso básicamente de 3 temas: el desapego, el perdón y el cambio de creencias. Entonces, para el desapego os anuncio que lo primero que vamos a ver es el tema del budismo. ¿Por qué? Porque los que más saben del desapego son los budistas y los que han estudiado mucho la mente desde hace miles de años. Entonces, vamos a ver un poquito el tema del budismo. En la parte del perdón nos iremos a cristianismo y curso de milagros. Y en el tema del cambio de creencias nos iremos sobre todo pues, a los filósofos estoicos y a Albert Ellis, que es uno de los psicoterapeutas o psicólogos contemporáneos, digamos, más interesantes con una profundidad de pensamiento que nos pueden ser útiles en la vida cotidiana. Entonces, la idea, supongo yo, es que muchos de vosotros ya conocéis estos temas, tenéis más o menos cierto conocimiento, algunos habéis leído el tema 1 y el tema 2 y hay unas preguntas al final. Esas preguntas las podéis hacer ahora también por el chat o también las podéis responder en el aula virtual, como veo que alguno de vosotros ya lo habéis hecho. Y entonces lo que vamos a hacer es, en este curso, en la parte del desapego, vamos a ver la forma de encarar este tema que tiene el budismo, que es una psicología, es también una religión en Asia, pero nosotros vamos a ver sobre todo la parte, digamos, psicológica, la parte de, digamos, de psicología práctica que tiene el budismo. Y también vamos a ver un poquito la, el funcionamiento del curso. Vais a tener unos audio ejercicios en el aula, luego los PDFs que os vais descargando para leer tranquilamente y vais a tener la posibilidad de hacer preguntas también por el aula virtual. Y bueno, el compartir los ejercicios en el aula no es obligatorio, ni mucho menos, pero es recomendable. O sea que os invito a que colguéis vuestras reflexiones aquellos que queráis. Entonces, vamos allá con el tema 1, el Buda, los agregados, la constitución septenaria y el desapego. ¿Por qué nos hemos apuntado a un curso sobre el desapego? ¿Por qué estamos esta tarde conectados en Internet en un curso de desapego? Pues supongo que es porque ya nos hemos dado cuenta de que tenemos apegos y de que esos apegos nos hacen sufrir. Entonces, para dejar de sufrir tanto y para que esos apegos sean más suaves o incluso para soltarlos del todo, para desapegarnos del todo, pues vamos a inspirarnos en esta psicología práctica que es el budismo. Lo primero que vais a encontrar es la historia del príncipe Siddhartha. Siddhartha era un príncipe nacido en la zona del norte de la India, sur de Nepal, y entonces es del siglo VI a.C. y como muchos de vosotros ya sabéis, abandona sus palacios, abandona sus lujos, abandona voluntariamente su propuesta de vida, por así decir, que ya tenía totalmente montada y organizada, y se dedica a buscar. Él dice que se va de palacio,
renuncia por lo tanto al reinado, a las propiedades, a su familia, lo tenía todo, y renuncia diciendo que no volverá hasta que no encuentre la causa del dolor, la causa del sufrimiento humano. Entonces la leyenda cuenta que se va a los bosques, se entrega a grandes austeridades, a grandes ejercicios ascéticos, y cuando está, digamos, medio muerto, a punto de morir, de alguna manera toma conciencia de que ha estado buscando por un camino erróneo y entonces decide seguir un camino, lo que llama el camino de en medio, el camino del centro, que es el camino del equilibrio. Ni muchos lujos, ni austeridades absolutas, sino va a buscar un estado, digamos, equilibrado en todos los planos, en todos los cuerpos, en todas las dimensiones de la personalidad, para luego tener, digamos, paz mental, tranquilidad interior y poder hacer el ejercicio supremo de salir, digamos, del samsara, del apego, de la rueda de los renacimientos, donde estamos todos nosotros. Para la filosofía budista, el ciclo de renacimientos y muertes, lo que se conoce como la reencarnación, es un ciclo de sufrimiento y de dolor. Así como mucha gente lo ve como jauja, como algo divertido, que bien, vamos a repetir otra vez, vivimos una y otra vez. De alguna manera, desde el enfoque budista se ve como qué desgracia que tenemos tanto apego a la experiencia física, al mundo material, qué desgracia que vamos a tener otra vez que sufrir, pues por así decir, la infancia, la niñez, la adolescencia, es decir, que es un continuo sufrimiento. Bueno, total, para seguir con la historia. El Buda, tachan, tachan, se sienta a los pies de un gran árbol, el árbol Bodhi, y ahí dice la tradición que entra en nirvana, se ilumina, se despierta, después de vencer a todos los demonios, después de luchar contra todos los demonios que le presentan las tentaciones, ¿no? Vas a ser el más poderoso de la tierra, vas a ser el más rico, vas a ser el más amado, vas a ser el más no sé qué, y de alguna forma él va rechazando todas esas tentaciones, todas esas poderosas, digamos, cuerdas que atan a su voluntad a lo material, al samsara, y cuenta la historia que entra en nirvana o se ilumina. Parece ser que lo que él descubre es algo tan grande, tan grande, tan grande, tan inmensamente gigantesco y enorme, que los primeros momentos no tiene claro que lo vaya a enseñar o que la gente lo podamos entender. Porque es tan sutil y tan elevado que digamos que duda o cuenta la leyenda que renuncia a transmitirlo porque de alguna manera me imagino yo que debe ver desde arriba, bueno, pero estos humanos, míralos, están preocupados por el dinero, por el dolor, por el miedo a morir, están identificados con su propio cuerpo, están identificados con su propia mente, con su propio yo, psicológico. ¿Cómo les voy a enseñar que todo eso pues es relativamente falso, relativamente inexistente? Pero cuenta la leyenda que el mismo Brahma le anima y le dice, venga, ¿ves? Y cuenta lo que hayas aprendido, porque aunque haya una sola persona que lo pueda comprender, valdrá la pena, habrá valido la pena. Y de alguna manera la leyenda dice que lo va a sistematizar en una enseñanza sencilla, directa, que va a llamar las cuatro nobles verdades. Entonces, para el tema del desapego, lo primero, las cuatro nobles verdades. Entonces, os voy a preguntar, va, un poco interactivo. Los que estáis ahí al otro lado, Gaby, Pilar, Escuela Integrativa, Eduardo, Ignacio, Pepa, Belén, Carlas, todos los que estáis ahí, decidme por el chat, comentadme por favor si queréis, si habéis oído hablar de las cuatro nobles verdades o si habéis podido leerlo en los apuntes. Vamos. Ánimo.
Entonces, las 4 nobles verdades. La primera noble verdad. Bienvenida María Geralda, bienvenidos a todos. La primera noble verdad va a ser la existencia o la verdad del dolor, del sufrimiento. Quiere decir que el Buda va a afirmar que el hecho de estar en el samsara produce sufrimiento. Ignacio nos dice, sí, por encima, algo he oído. Eduardo, el texto es valioso, gracias. Patricia, costó, pero aquí estoy. Bueno, ánimo, Patricia. María Geralda lo ha leído en los apuntes. Y Ignacio, pero no me las sé de memoria, jeje. Bueno, yo sí que me las sé porque me gustan mucho y las he leído en muchas ocasiones, sobre todo también las intento practicar, pero las he leído en diferentes versiones y es muy interesante porque las diferentes traducciones son diferentes tradiciones, como dice el dicho. Quiere decir que las traducciones varían mucho entre sí, pero no importa. La primera noble verdad es la existencia del sufrimiento. ¿Por qué? Porque el hecho de nacer, crecer, madurar, enfermar, nos va a producir sufrimiento, porque nos vamos a encariñar con alguien en el camino de la vida, con el amigo, la amiga, el esposo, la esposa, el perro. Nos vamos a encariñar y lo vamos a perder en algún momento, nos vamos a tener que separar, o porque muere antes que nosotros o porque nosotros morimos antes que él. Con lo cual está garantizado, por así decir, la enfermedad, la muerte, la vejez y el sufrimiento. Están garantizadas esas tres cosas. Así que la primera noble verdad es que por el hecho de estar en el mundo físico nos vamos a llenar de sufrimiento y de dolor. Pero nos vamos ya con la segunda noble verdad, ¿vale? La segunda noble verdad, el origen de ese sufrimiento, por lo tanto, es la ignorancia, como dicen en la India, la avidia, la falta de visión, la falta de conocimiento. La ignorancia es la causa de ese sufrimiento porque podríamos pasar por la vida sin identificarnos y sin apegarnos a nadie ni a nada. Pero claro, eso es bastante difícil. Lo que hacemos es pasar por la vida, identificarnos con nuestro propio yo psicológico, con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia familia, nuestro equipo de fútbol, nuestro país. Todas esas identificaciones en realidad no es que sean, digamos, malas en sí. El problema es que una parte de nuestra mente se queda ahí pegada, se queda ahí fijada. Y por lo tanto, cuando perdemos eso, pues lo vamos a sufrir. Por lo tanto, la segunda noble verdad es que la causa del sufrimiento es el apego, es la fijación de la mente se fija, se adhiere, que diríamos, a un rol, por ejemplo, pues soy del Barça, o soy de Madrid, o soy castellano, o soy aragonés, o soy... Entonces, insisto, todos esos roles no es que sean malos, pero el apego a ellos nos va a generar ya un sufrimiento. Puede ser sutil o puede ser más potente. Por ejemplo, ya cuando nos vamos a las relaciones tóxicas, que en descodificación, en psicosomática, también las trabajamos y observamos que corresponden a apegos muy grandes. Vamos entonces con la tercera noble verdad. Si se entiende, me ponéis un me gusta o un me encanta, o si no se entiende, me hacéis la pregunta. Eduardo dice, el sufrimiento es real. ¿Es real? Es una buena pregunta, Eduardo. Desde el punto de vista del samsara, desde el punto de vista del humano normal, como tú y como yo, ese sufrimiento es real porque lo sentimos, lo sufrimos. Desde el punto de vista del Buda, no es que sea real, sino que está producido por la ignorancia. Como ignoramos quiénes somos realmente, nos aferramos y al aferrarnos sufrimos. Por lo tanto, el sufrimiento desde ese punto de vista tan elevado no sería real ni tendría existencia ninguna. ¿Se comprende, Eduardo? Me contestas y no os preocupéis que podréis ir haciendo preguntas a lo largo de la clase y también en el aula virtual.
En fin, que yo estoy a vuestra disposición. También os voy a dejar el correo de la escuela integrativa para que el que no se haya apuntado al curso de manera, por así decir, a través del aula, que se pueda apuntar si quiere, o también si me queréis hacer alguna pregunta o consultas o lo que queráis. ¿Vale? Ahí tenéis el correo de la escuela integrativa. Seguimos, pues, la tercera noble verdad es una buena noticia. Aquí viene el meollo de la cuestión, atención. Aquí viene el meollo, es que ese apego que todos sentimos, que nos produce sufrimiento y por el cual nos hemos apuntado a este curso, tiene solución. ¿Vale? Esta es la gran, digamos, buena nueva, la gran buena noticia, que el Buda va a iluminarse, va a transmitir y va incluso a mandar a sus discípulos a transmitir esta enseñanza. Porque en el hinduismo la gente que no era de la etnia o de la casta hindú no tenía derecho a las enseñanzas. Pero en el budismo va a ser, digamos, la enseñanza universal, sin distinción de castas, de etnias, de religión, de nacimiento, de ningún tipo de distinción, va a tratar de enseñar esta noble verdad, la tercera noble verdad, que es que sí que hay solución al sufrimiento, que sí que hay solución al apego y que sí que es posible liberarse del sufrimiento y liberarse del samsara. ¿A través de qué? Pues de lo contrario que nos ha llevado al dolor, o sea, a través del desapego. El desapego como ejercicio mental donde la mente se retrae o se resiste a apegarse. La mente se deja de apegarse. La mente deja de adherirse a ciertos contenidos. Y esto lo vamos a ver en el tema 2 con más detalle, cuando hablemos de la meditación, pero sigamos por la parte más teórica, más filosófica, si os parece bien. Ahora veo vuestros me gusta, vuestros comentarios, porque vamos un poco en diferido. Es decir, yo voy hablando y al cabo de 2 o 3 minutos salen vuestras preguntas y vuestros comentarios. Por eso tenemos unos 2 o 3 minutos de desfase. Con lo cual podríamos decir que vosotros estáis viendo el pasado y yo estoy viendo también el pasado, porque cuando vosotros dais like, lo veo al cabo de un rato. Pero bueno, venga, ponerme ahí si habéis entendido la primera, la segunda y la tercera noble verdad. Que nos vamos a la cuarta. ¿Preparados? Vamos. Cuarta noble verdad. ¿Cómo conseguir aplicar todo lo anterior? Descubrir el sufrimiento intrínseco de la mera existencia, descubrir la causa de ese sufrimiento, que es el apego a las cosas perecederas, a las cosas no reales, no esenciales, descubrir cómo desapegarse o que el desapego mental, yo quito la mente de esos objetos, poco a poco lo voy consiguiendo, poco a poco, a través de la cuarta noble verdad, que es la cuarta noble verdad, un camino o, por así decir, un sistema práctico, totalmente cotidiano, totalmente didáctico, totalmente pedagógico, totalmente sencillo, para que todos en la vida cotidiana lo podamos ir viviendo, expresando, aplicando, de manera que el apego se vaya reduciendo y que el apego se vaya haciendo más pequeño. Lo digo porque mucha gente, cuando se apunta a este curso, espera un poco la varita mágica, ¿no? El desapego, a ver, ¿cuál es el secreto, no? Y la verdad que es muy sencillo. El tema del desapego, en realidad, es tan sencillo que no lo queremos hacer porque nos parece simple, que es recto pensamiento. El noble octuple sendero se compone de 8 funciones que hay que realizar en el día a día. Recto pensamiento, ¿eso qué quiere decir? A ver, esto tiene muchas interpretaciones muy profundas. Lo voy a explicar un poquito de andar por casa con zapatillas. Recto pensamiento, pues cuando te des cuenta que tu pensamiento va por un sendero sinuoso o no recto, o sea, empieza tu pensamiento a recorrer senderos tortuosos en plan, le voy a regalar este juguete a mi amigo
para que él me lo regale a mí el día de mi cumpleaños o me haga un regalo él a mí. Eso ya no es recto, ¿lo veis? Pues cada vez que te descubras en caminos sinuosos, tortuosos, ¡pum!, volver al pensamiento recto. Recta conducta. Lo mismo, pero en la conducta. No solo en el pensamiento, sino en la conducta. En el día a día, en la vida cotidiana. Una conducta que es tortuosa, que no es recta, que está viciada porque hay un interés y tal. Ser muy honesto con uno mismo, eso es un camino de ir desapegándose de las motivaciones, por así decir, egoístas. Rectas opiniones, rectas palabras, rectos medios de vida, recto esfuerzo. Recto esfuerzo quiere decir que todos los días me voy a esforzar un poco más, un poco más y más, un poco más y más. Lo digo porque mucha gente cuando escucha el noble octuple sendero, que es la cuarta noble verdad, es lo mismo, mucha gente lo primero que dice es que difícil, esto es imposible, nunca lo voy a lograr, pero el Buda no dejaba de saber que íbamos a decir eso. Por eso el recto esfuerzo es una condición de ir poco a poco en ese esfuerzo cotidiano. Va a costar, pero lo importante no es si cuesta más o menos, sino que realmente estemos determinados a ese desapego, porque la meta de ese desapego vale la pena. La meta es la felicidad, la libertad, la paz. Probablemente es una paz y una felicidad y un desapego diferente al que tú te imaginas, probablemente, porque, por así decir, la mente egoísta tiene unos sueños o unas ilusiones, unas fantasías, y el desapego verdadero te va a llevar a otro lugar. No lo sé, ¿eh? Esto es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Cómo imaginamos una vida sin apego ninguno, fluyendo, donde no me apego casi a nada, que me permito fluir? ¿Cómo la imaginamos? Si entráramos en ese camino, en esa corriente, que dirían los taoístas en el Tao, el resultado futuro probablemente no lo podemos ni imaginar, así que ya os lo adelanto, porque es mucho más maravilloso de lo que podemos imaginar. Pero bueno, seguimos ahí. Rectas opiniones, rectas palabras, rectos medios de vida, quiere decir que no se puede buscar esa meta, la paz, el desapego, a través de unos medios corrompidos. Es decir, yo me puedo dedicar a cualquier profesión, cualquier medio de vida, puedo ser barrendero, alfarero, abogado, médico, pero debo intentar hacerlo rectamente. No hay ningún oficio hoy en día que esté puro, que esté limpio, ya lo sabemos. Pero vamos, que no me dedico a, digamos, a una profesión cochambrosa, a una profesión corrupta. Atención y recta concentración. Vale, pues vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio de atención. Venga, va. Vamos allá. Os voy a proponer un ejercicio muy sencillo. Pero bueno, primero ponerme si queréis hacer el ejercicio. Va, un like, un me gusta, un venga, vamos. Es muy sencillo. El ejercicio es el siguiente. Espalda recta, hombros relajados. Vamos a dejar las manos relajadas sobre la mesa o sobre las piernas. Si estás en el sofá, ponte sentado o sentada, ponte recto. Si estás conduciendo, no lo hagas. Y simplemente el ejercicio va a ser observar con los ojos cerrados la respiración. ¿Vale? Vamos allá. Con tus ojos cerrados, observa la inhalación, disfrutándola. Con tus ojos cerrados y el cuerpo relajado,
Observa la exhalación, aflojando tensiones. Mente atenta, mente despierta. Observa. Con tus ojos cerrados, observa. La observación es mental. Observa tu cuerpo, relájalo, manteniendo la columna lo más erguida posible, pero flexible. Y observa la respiración. Y toma conciencia de que aparecen sonidos, ruidos, quizá fuera de ti, los vecinos o en la calle, o quizá hay sonidos internos. Vamos a observarlo. Mantén los ojos cerrados, mantén la atención en la respiración. Y observa los contenidos mentales. ¿A qué le llamamos contenidos mentales? Recuerdos, fantasías, juicios, opiniones, críticas, voces, si queréis llamarlas así. Esto no me gusta, me aburro, me quiero ir tal, me pica la cabeza, me pica la nariz. Todo ese contenido, obsérvalo. Y un poco quizá el truco es mucha compasión, mucho amor, mucha compasión, porque uno pretende tener como paz mental y eso a lo mejor llega de aquí a muchos años. Ahora lo que se trata es de observar con mucha serenidad y dejas pasar eso que te ha venido a la mente, un recuerdo, una fantasía, lo dejas pasar y vuelves a la respiración. Observa la cualidad del aire, la temperatura, el sonido del aire al entrar y al salir. Entonces la respiración es un ejercicio que por sí mismo es relajante, por sí mismo armoniza cerebro, corazón y cuerpo. Por lo tanto, ya en sí mismo es muy beneficioso. Pero sobre todo lo que quiero que veamos ahora es el tema del desapego. Es decir, cuando te venga una idea, un hilo de pensamientos, pues me tengo que ir a comprar no sé dónde, ostras, a ver si acaba ya la clase que he quedado con no sé quién. Si piensas eso y vuelves a la respiración, correcto. Pero si piensas eso y te empiezas a ir con ese hilo de pensamientos, a tomar un café, sales por la calle, te vas de viaje con ese hilo de pensamientos, entonces ya digamos que has ido. No pasa absolutamente nada, sueltas y vuelves. Vuelves a la respiración y ese es el ejercicio. Si lo practicas muchas veces, ya estás practicando el desapego. ¿Correcto? Muy bien, pues vamos a tomar 3 respiraciones profundas para terminar. Disfrutando de la inhalación, de la exhalación. Insisto en que quizá el truco de esto es hacerlo con mucho cariño, con mucho amor, sin criticarte a ti misma, a ti mismo, sin criticar a ese pensamiento.
Muy bien. Y podemos estirarnos, bostezar. Vamos abriendo los ojos. Bueno. ¿Qué tal? Me ponéis un like, un dislike, un me encanta. Si os ha ido bien, si habéis visto un poco la idea del ejercicio, si se ha captado. María Geralda tiene una pregunta. Cuando deseo la felicidad, la paz, la serenidad, ¿es apego? Eh, digamos que sería un apego lícito, por así decir. Sería un apego que vale la pena. Es decir, que para pasar del apego, digamos, más mundano, del apego más terrenal, que no es que sea malo en sí, no es el demonio, pero como es un apego de algo mundano, algo terrenal, y eso va a deshacerse, va a desaparecer, sufrirás. Entonces, pasar de ese apego al desapego absoluto es imposible, por así decir. Por lo tanto, nos vamos a apegar a otras cosas. Nos vamos a apegar a la felicidad, a la paz, yo quiero serenidad, yo quiero... Luego también nos tendremos que desapegar de eso. Pero bueno, eso ya vendrá. Ojalá estuviéramos en ese nivel. Me tengo que desapegar de tanto meditar, de tanto estudiar, me tengo que desapegar de tanta lectura de calidad. Ojalá te tuvieras que desapegar de todo eso. Pero sí, en el budismo se dice que el propio deseo de liberación es un obstáculo. O sea que el apego al final a la liberación también tendremos que soltarlo. Pero ojalá estuviéramos en ese nivel, no lo estamos, no os preocupéis. Así que desead la libertad, deseemos la libertad, la felicidad, el bien, la rectitud, el desapego, y aunque sean deseos, pero por lo menos son deseos de buena calidad, luego ya los sustituiremos. ¿Vale? ¿Correcto? ¿Se comprende, queridos míos? Y veo aquí comentarios de homínido, de Belén, de Ignacio, ese homínido Michel, de Marta, de Ignacio, de María. Muy bien, queridos, pues vamos a seguir. Ahora viene un tema bastante más difícil, así que prepararos. Me voy a saltar los niveles de conciencia, ¿vale? Porque lo tenéis en los apuntes y el que no se haya apuntado al curso aún se puede apuntar, no hay problema. En escuelaintegrativa.com. Pero los niveles de conciencia es un poco abstracto. Es simplemente, por resumirlo mucho, quiere decir que vamos a ir viendo cómo la conciencia va atravesando diferentes esferas o dimensiones o niveles. ¿Y cómo sabemos que estamos elevando la conciencia? Porque hay mucha paz mental, hay mucha serenidad cuanto más arriba se eleva. Eso no quiere decir que no haya problemas, quiero decir que la conciencia puede estar en un nivel de serenidad y de paz, pero el cuerpo a lo mejor lo están crucificando, o le están tirando flechas, o lo están quemando en la hoguera, o lo que sea, ¿vale? Quiere decir que una persona puede tener conflictos, problemas vistos desde fuera, pero puede tener en la conciencia en serenidad y en desapego y en tranquilidad. Vamos a ver un tema que me interesa, que creo que vale la pena que veamos, que es lo que en el budismo se llaman los 5 agregados. Los 5 agregados es una manera que tienen los budistas, según lo entiendo yo, de explicar lo que es el ser humano. El ser humano es como una especie de bolsa, una especie de recipiente, vamos a poner donde vamos a meter un montón de cosas. En este recipiente vamos a meter los agregados, ¿vale? Meto el móvil ahí, pam. Meto el bolígrafo, pam. Entonces, el ser humano es un compendio, un paquete de elementos, que esto es lo que se llaman los agregados. Y esto es muy interesante, porque los agregados son forma y cuerpo, la forma de estos objetos, el cuerpo de estos objetos, los sentimientos y las sensaciones. Si quitamos los sentimientos, las sensaciones, la percepción y la memoria, si quitamos la percepción y la memoria, los estados mentales, quitamos los estados mentales
y quitamos el cuerpo, ¿qué queda? A ver, ¿quién lo sabe? Venga, a ponérmelo ahí. ¿Quién sabe lo que queda si quitamos todos los agregados? ¿Sabéis lo que queda? Venga, ¿quién acertó? Nada. ¿Eso qué quiere decir? Que nos estamos apegando a una personalidad, a un yo, a una mente, a una sensación que no tiene dentro ninguna cosa, por así decir, que valga la pena. Muy bien, Eduardo Hidalgo, acertó totalmente. Vacío. Te pongo aquí un me gusta, un like total, porque es lo que queda. Con lo cual, ¿para qué nos sirve esto del budismo? Para entender que nos estamos apegando a algo que no tiene ninguna consistencia, ninguna realidad. Hay otra respuesta que nos dice Ignacio Javier, que me gusta muchísimo esta respuesta también. Conciencia pura. Es otra manera de decir, bueno, lo que queda es conciencia pura, es decir, la conciencia absoluta sin límites, la conciencia pura, absoluta, completa, eterna, sin límites, eso que llamamos el gran búfalo, o que llamamos Dios, o que llamamos Brahman, o que llamarlo como queráis. Eso, digamos que no es un Dios creador a la manera religiosa, es la conciencia pura. Por eso en el budismo hablan de Atman y de Anatman, ausencia de Atman. Pero eso es muy sutil, muy sutil, muy sutil, y no quiero entrar en eso porque no estamos en ese, ahora mismo en ese follón, en ese nivel. En palabras del curso de milagros dice, tu concepto del mundo depende del concepto que tienes de ti mismo, y ambos desaparecerían si cualquiera de ellos se pusiese en duda. Y esto es de vital importancia. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo percibo, el mundo que yo percibo o que yo creo percibir, tiene más que ver con lo que yo tengo dentro, o sea, con mis creencias, con mis conceptos, que con la realidad. De hecho, se dice en budismo que la realidad no la captamos nunca. Es decir, el ser humano vulgar no capta la realidad, la esencia. Para eso tendríamos que entrenar, 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 entrenar y realizar el desapego, el desapego, el desapego, el desapego tan profundo y tan completo que podríamos llegar a captar la realidad, la esencia del universo. Pero ese, yo creo, me vais a perdonar, mi opinión, es que ahora mismo ese no es nuestro problema es más los apegos cotidianos, los apegos diarios. Por eso también veremos en el tema 3 y 4 que están basados en el curso de milagros, en el tema del perdón, que dice la salvación, en el budismo no se usa la palabra salvación, sino la liberación. La liberación se puede considerar como el escape de todos los conceptos. Es una muy buena definición y también, si os dais cuenta, se conecta con la filosofía platónica, porque para Platón la caverna, el fondo de la caverna, son las opiniones. Es decir, que estamos opinando una y otra vez, estamos opinando y por lo tanto los barrotes de nuestra celda, de nuestra prisión, están hechos de pensamientos, de opiniones o dicho de otra manera, de pensamientos falsos. Por lo tanto, soltando esos pensamientos falsos o ese mogollón de conceptos, la mente quedaría libre para poder salir de la caverna y para poder elevarse hacia la luz o hacia la salida de la caverna. ¿Sí? Venga, vamos a hacer un descanso y voy a contestar preguntas, ¿vale? Así que venga, os animo a, sobre las 4 nobles verdades, sobre el ejercicio que hemos hecho y sobre el tema de los agregados, ¿qué preguntas tenéis? Me las vais haciendo por el chat. Venga, voy a mirar a ver si alguien está haciendo preguntas por el WhatsApp. Veo que no. Seguimos por el chat. Vamos, ánimo. Y aprovecho mientras voy leyendo las preguntas para dar la bienvenida a Sandrín, a Victoria Tejada, a Maricela,
dar la bienvenida, dar las gracias por estar ahí, a Ignacio, a Marta. Y venga, ánimo, espero vuestras preguntas. Homínido, Patricia, Belén, María Geralda. Entonces, Belén pregunta, esto de soltar las ideas no me queda claro. Bien, pues el ejercicio que hemos realizado, Belén, es una manera de soltar las ideas. Cuando estamos con los ojos cerrados, digamos que en Occidente se nos ha dicho lo de pon la mente en blanco, pon la mente en blanco. Y nos hemos creído que la meditación es poner la mente en blanco. No, no es así, sino que la práctica es observar el mundo, observar el flujo de los contenidos mentales, es decir, de las ideas, de los juicios, de las críticas. Entonces, lo de soltar las ideas es, la metáfora es la siguiente. Tú estás sentada a la orilla del Ebro y ha habido una riada y pasan los troncos arrastrados por la corriente. Cada tronco en tu interior, en esa meditación, es una idea. Pasa una idea, por ejemplo, tengo que ir a comprar aceite. Pasa otra idea. Ostras, mañana es lunes, tengo que ir a trabajar y yo estoy aquí perdiendo el tiempo con la clase del desapego, no sé qué. Entonces, tu mente se adhiere a esa idea de tengo que ir a comprar, o tengo que estudiar, o tengo mañana que es lunes, vaya rollo, no sé qué. Y el ejercicio es soltar ese tronco y volver a posicionarte en la orilla, volver a quedarte en la posición del observador, el que observa los troncos pasar. Por lo tanto, Belén, eso es soltar las ideas, es así de claro, soltar esos troncos que están pasando por la corriente y volver a la posición de observación, observar, observar, observar. Podemos fijar la atención en la respiración como ejercicio y al observar la respiración como anclaje atencional, ahí nos atencionamos en la respiración, es un buen lugar para dejar ahí la atención en la respiración y ahora observo el mundo mental como si fuera una pantalla o un río y van pasando los troncos. Estoy repitiendo, ¿eh? Van pasando los troncos o las ideas. Fulanita es más guapa que yo. Mañana es lunes, vaya rollo, qué aburrimiento. Todo ese tipo de ideas, en vez de agarrarlas e irme con ellas, lo que hago es soltar esa idea. A eso me refiero con soltar las ideas, ¿vale? Dime, Belén, si se comprende y también si queréis preguntar más sobre el tema. Y Belén pregunta, ¿hay que deshacerse de todas las ideas? Evidentemente no, evidentemente no, porque hay ideas que las vamos a necesitar en el día a día. Lo que sí que vamos a hacer es, en la práctica, esos 5 minutos de práctica o esos 10 minutos o esos 20 minutos de práctica, como tenéis en el aula virtual, que son meditaciones de 20 minutos, ahí, durante la práctica, sí que hay que deshacerse de todas las ideas. Si puedes, si eres capaz. Es decir, ahí durante la práctica te sientas, te pones tu incienso o te pones tu velita si quieres, te pones tu musiquita si quieres o escuchas el audio y ahí te sientas y ahí el ejercicio es, desde que empiezas hasta que acabas, el ejercicio ahí es soltar todas las ideas que vengan. Por lo tanto, los troncos que aparezcan, preocupaciones, en lugar de agarrarlos y irte con ellos, recuerdos. El verano pasado que bien me lo pasé en el campo, no sé qué. La mente se adhiere a eso, suelta y deja que eso se vaya. Eso es lo que hay que hacer durante la práctica. Solo durante la práctica, en el día a día, ten todas las ideas que quieras y ya verás qué haces con ellas. Yo te recomiendo que tengas ideas de buena calidad, pero por lo menos durante la práctica es donde hay que hacer ese ejercicio para practicar el desapego. ¿Ok, Belén? Vamos con María Geralda. Ella pregunta, ¿el apego es igual a la falta de aceptación? Sí. Dicho más o menos así sencillo, porque si yo me apego a un juicio, por ejemplo, en vez de una idea de tengo que ir a comprar, me viene una idea de tal persona es insoportable, si yo me apego
a esa idea que es un juicio, esta persona es insoportable, me lo voy a creer porque mi mente se ha adherido. Entonces tengo que soltar. Cuando suelto y ese juicio se va, esta persona es insoportable, este juicio se va, entonces puedo aceptarla a esa persona, porque la mente puede observar a esa persona sin juicio, por lo tanto la puedo aceptar. No sé si me he explicado bien, hay días que esto se explica con más inspiración y hay días que menos, pero dime tú, María, si se entiende más o menos. Belén dice, me queda claro para cuando meditamos, pero en la vida real también hay que hacerlo. Entiendo que quieres decir atender a cada idea de una en una. ¿Va por ahí? Bueno, eso, la primera parte de la pregunta. En la meditación hay que hacerlo. Soltar las corrientes de pensamiento para quedarse en la posición del observador. Y ahí estamos practicando el desapego. ¿Qué desapego? La mente se adhiere, suelto la mente. La mente se adhiere, coge un tronco, coge un pensamiento, y cuando yo me doy cuenta que mi mente se ha ido, no pasa nada. Con mucho amor, con mucho cariño, suelto y vuelvo a la posición del observador, el que está mirando los ríos. En la meditación hay que hacerlo. Luego, en la vida real, ¿también hay que hacerlo? Sí, lo puedes practicar también si quieres. Cuando estés hablando con alguien y tu mente empieza a emitir juicios o críticas, trata de soltar eso y observar la persona, digamos, de forma natural, sin filtros mentales. Lo puedes practicar también en la vida cotidiana. Que la vida real no es cuando no estás meditando, ¿eh? Cuando estás meditando también es la vida real, Belén. Lo digo porque si usas ese concepto, tendrás problemas, porque cuando te vayas a meditar dirás, me voy a la vida no real. Y nadie se quiere ir a la vida no real, todo el mundo quiere ser real. Así que la vida de la meditación es vida real y la vida de no meditación también es vida real. De hecho, todo es vida, incluso después de morir, cuando el cuerpo se cae, también todo es vida. Por lo tanto, todo es vida y no hay nada que no sea vida, porque la muerte no existe. Pero bueno, Belén dice, ahora claro del todo. María, gracias. Gracias a ti, María. Ignacio, la educación religiosa, desde pequeños, refuerza el ego y la separación, con la figura del Dios que está ahí arriba y nosotros aquí abajo. Y sí, Ignacio, por eso nos vamos a ir ahora, para que no se nos vaya el tiempo, a estudiar lo que llamamos la Constitución Septenaria. Esto de la Constitución Septenaria proviene de Oriente, proviene del Antiguo Oriente, se sigue utilizando en Oriente en algunas escuelas de filosofía y sobre todo lo trajo a Occidente Blavatsky, una gran filósofa del siglo XIX, trajo estas enseñanzas o por lo menos las difundió y las divulgó. Entonces la Constitución Septenaria es algo que tenéis en los apuntes, lo pongo aquí. Veis que hay un cuadrado, hay un puente y un triángulo. Bien, pues el cuadrado es lo que llamamos la personalidad y el triángulo es lo que llamamos el ego, pero con mayúsculas, cuidado, aquí tenemos un problema con las palabras. Sería el yo verdadero, el yo profundo. Entonces, en los apuntes podéis ver que el cuerpo físico en la India es el cuerpo que se puede tocar, que se puede palpar, Stula Sharira. El cuerpo que anima al cuerpo físico es lo que se llama el cuerpo energético, el prana o el chi. Luego tenemos el cuerpo astral, que envuelve al cuerpo pránico y al físico. El cuerpo astral es donde estarían los sentimientos, las emociones. Y luego tenemos un cuarto cuerpo o una cuarta dimensión dentro de ese cuadrado, dentro de esa personalidad, que es lo que en la India se llama kama manas, la mente kama, o la mente de deseos. Y ese es el ego en pequeñito, o sea, el ego con minúsculas, lo que en psicología se llama el ego. Bien, y la pregunta de Ignacio iba por aquí. ¿La educación religiosa refuerza el ego? Depende. Depende qué educación religiosa, depende qué religión,
Depende quién te ha enseñado, depende... En general, te doy toda la razón, es así, en general. Pero no vamos a criticar las religiones, vamos a decir que las religiones, si no están corrompidas o si no están, digamos, muy separadas de su mensaje original, las religiones tienen en forma de mitos y de cuentos y de símbolos una explicación del mundo, que puede ser muy infantil o muy sencilla, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, pero dentro de la enseñanza, digamos, religiosa de cualquier religión, hay ciertas enseñanzas o ciertas propuestas para salir del ego. Por lo tanto, todas las religiones tienen la propuesta de no reforzar el ego. Si encuentras el mensaje original, por lo tanto, el ego, para volver al esquema, es la parte mental de este cuadradito. Este sería el ego o el kamamanas. Aquí tenemos un camino que hay que subir. Este camino es el camino de la conciencia. La conciencia tiene que pasar del cuadrado al triángulo y ese camino de alguna manera, es el noble octuple sendero. Rectas palabras, recta atención, recta concentración, recto esfuerzo. Es el sendero de en medio. De alguna manera, ese camino se llama Antankarana y es lo que va a transitar. Pero ¿quién va a pasar por ese camino, por ese puente? No el kamamanas, no el ego psicológico, el ego egoísta, sino algo de la conciencia, digamos algo de la mente, que se separa de los deseos, del kama, o sea, del apego, y se encuentra con esa tríada que es el yo superior. Ese yo está formado por tres partes, que es la mente superior, sería la conciencia no condicionada, la conciencia impersonal, inegoísta, universal, la conciencia humana libre de apegos y de egoísmos, sería lo que en la religión, por ejemplo, egipcia sería Horus, o lo que en el cristianismo sería el hijo de Dios o el hijo, que es la mente pura, manas. Luego tenemos Budi, que es la luz, digamos, divina, o la luz espiritual, o la luz de la conciencia, que permite a esa mente pensar o reconocerse. Esa luz es lo que se llama Budi, iluminación. En Egipto sería Isis. Y Atma, que sería la punta del triángulo, que sería la chispa divina o el Dios interior dentro de nosotros. Y ese Atma, esa chispa, digamos, se vincula con Manas a través de la luz. Dicho de otra manera, Brahma, Vishnu y Shiva. O Padre, Espíritu Santo, Hijo. O también Osiris, Isis y Horus. Por lo tanto, veis que en todas las religiones está esa tríada. Así que lo interesante de todo esto, ¿qué es? Que yo el desapego lo puedo practicar cuando tengo interés de elevar la conciencia. Si yo no tengo un interés muy grande de estar en paz, de ser feliz, de estar en libertad, si yo no tengo un interés muy grande, mis apegos me van a poder dominar, me van a poder controlar. O sea, mi mente será atrapada por esos apegos. Pero si yo tengo una intención y quiero experimentar esa libertad, esa luminosidad, esa verdad impersonal, universal, si yo quiero experimentar eso, ahí tengo la posibilidad de zafarme de esos apegos. ¿Vale? Todo esto lo tenéis en los apuntes y bueno, me espero un poquito a que me digáis si es muy abstracto, si se entiende, si os gusta, si os repugna. Venga, va, ponerme comentarios, queridos míos. Aquí veo que se han unido Talía, bienvenida Talía, Izaskun, bienvenida Izaskun. Un placer que estés por aquí con nosotros. Ave Animalis, bienvenida Ave, es un placer. Y por lo tanto, hay una frase que la vamos a sacar del curso de milagros que tiene que ver con el budismo, con lo que estamos hablando, con el desapego, que dice,
El budista aspira a suprimir el deseo y llegar a un estado de conciencia libre o iluminación. Así se acaba la rueda de vida del samsara, de la falsa vida, de la vida, digamos, del apego. Y así se acaba, por lo tanto, el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo está repitiéndose o estamos repitiendo las cosas una y otra vez porque no hemos desapegado, no nos hemos liberado, no nos hemos soltado. Por lo tanto, yendo al curso de milagros, dice, el mundo acabará cuando su sistema de pensamiento se haya invertido completamente. Es decir, la forma que yo tengo de ver el mundo me hace apegarme y defender a muerte una serie de cosas y matar otra serie de cosas. Cogerme unas cosas y rechazar otras. Debo de irme dando cuenta que cuanto más agarro algo, más se me escapa. Y cuanto más rechazo algo, más se me acerca. Pepa, ya sé que esta parte es compleja, querida, pero vamos allá, vamos. Lo repito, cuanto más agarro algo en este mundo del samsara, más se me escapa y cuanto más lo rechazo, más se me acerca. Por lo tanto, ¿cómo podemos hacer que se acabe la repetición de los programas tóxicos? Invirtiendo el sistema de pensamiento que nos está haciendo repetir todo esto. ¿Cómo invierto yo el sistema de pensamiento? Pues no dándole importancia, por así decir, ni a lo que quiero alejar de mí, ni a lo que quiero agarrar hacia mí. O sea, relativizar esa importancia, soltar, aflojar, digamos, los lazos del deseo. Al aflojar, voy entrando en una visión ecuánime de esa situación o de esa persona o de ese capricho. Ignacio dice, ¿cómo le dais al me gusta? Buena pregunta, yo no tengo ni idea, por aquí andará algún botón. Eduardo, gracias a ti. Talía, un abrazo, Talía, gracias a ti, un abrazo fuerte. Compañera de aventuras. Ignacio dice, me salen un montón de corazoncitos. Ay, a mí también. Judith Agustí, está claro. Vamos, Judith, está muy claro, ánimo. Ave Animales, hola, gracias a ti. Patricia, algo denso, muy denso, no algo, no, muy denso. Por eso lo vamos a tomar como el salchichón. Es un salchichón vegano, o sea que lo podemos tomar todos, ¿vale? Coges el salchichón y lo vas cortando a rodajitas. No trates de comértelo el salchichón entero, lo vas cortando a rodajitas. Y coges un día, te lees las 4 nobles verdades. Al día siguiente, te lees los 5 agregados. Al día siguiente, te lees la Constitución Septenaria. Y así poquito a poquito. No te preocupes, Patricia, que lo podemos ir poco a poco desmenuzando. Gracias, Patricia. Ignacio dice, ok, ya lo veo. Gracias. José MC dice, somos Yoli y José. Un placer escucharte y aprender. Muchas gracias. Gracias a ti, José. Un abrazo fuerte a los dos. Bien, entonces es muy interesante, ¿no? Este tema. Yo sé que es muy filosófico esto que estamos viendo del desapego y que la gente a veces espera como 4 claves para el desapego, pim, pam, pum, o la varita mágica para desapegarte de todos tus problemas psicológicos y ser una triunfadora en las revistas de Super Pop. Me estoy cachondeando, pero lo que quiero deciros es que ese desapego es un apego para triunfar en la vida, es un desapego para ser el más guay o para ser el mejor. Y esos desapegos en el fondo son chorradas totales. Por eso me vais a perdonar, nos vamos al budismo y matamos, digamos, 4 pájaros de un tiro. Porque el apego que señala el Buda es un apego que no es desapegarte para triunfar en el mundo, es desapegarte para liberarte del mundo, con lo cual es muchísimo, muchísimo más importante, aunque sea un poquito denso, es muchísimo más interesante y más deseable. Y aquí tenemos, tachan, tachan, la rueda del samsara. Lo pongo más cerca. La rueda del samsara, que hay 3 animalicos. Un gallo que se come una serpiente, la serpiente que le come la cola a un cerdo y un cerdo que le come la cola a un gallo.
Entonces se comen la cola unos a otros. ¿Esto qué quiere decir? Que el orgullo alimenta la ira alimenta el deseo, la vanidad aumenta el orgullo, o sea, se retroalimentan mutuamente, se persiguen también mutuamente y nunca hay la paz, con lo cual es un símbolo o un dibujo que explica muy mucho el problema que tenemos los humanos y el mundo humano con todas las guerras, toda la corrupción, las guerras mundiales, las guerras civiles, la violencia, los egoísmos, las vanidades, el poder, la falta de educación, todo eso que es tan terrible que vemos en los medios de prensa, de alguna manera es esto. Gallo, serpiente, cerdo. Cerdo, gallo, serpiente. Serpiente, cerdo, gallo. O sea, se resume ahí. Si os fijáis, hay una parte blanca que quiere decir que es la salida. Es como la espiral que sale para arriba. Y hay una parte en negro que son estos personajes que caen para abajo. ¿Qué quiere decir? Que esa espiral nos lleva para abajo o esa espiral nos lleva para arriba. Liberándonos de la vanidad, no sé, la vanidad, el orgullo, el deseo, no sé qué. Cuanto más vamos soltando eso, cada vez que se nos presenta en la corriente de pensamiento, lo soltamos, cuanto más lo vamos soltando, nos vamos yendo por el camino, digamos, para arriba. Cuanto más nos agarramos a una conducta o a un pensamiento o a una palabra de vanidad, de orgullo, de deseo, nos agarramos a eso, más nos lleva para abajo. Con lo cual, el camino del desapego ahí lo tenéis, ¿vale? Ignacio dice, mucha testosterona la llamo yo. Sí, estoy de acuerdo contigo, Ignacio, pero te voy a decir algo políticamente muy incorrecto. Y es que es mucha testosterona, pero también es mucho estrógeno. ¿Qué te quiero decir? Que aquí estamos todos pringados. Vale, el juego cósmico. El juego cósmico, nos dicen en el budismo, es el juego de los roles. Por lo tanto, en el tema 2 vais a poder leer, lo descargáis, el PDF del tema 2 os lo leéis. Una pregunta, ¿quién se lo ha leído? Ponerme un yo me lo he leído y me ha encantado. Venga, ánimo. Os descargáis el tema 2, lo leéis con mucha atención, Patricia, esto va por ti, y poco a poco vais desmenuzando. En el tema 2 vamos a ver lo primero, que según el budismo, todos esos roles son un juego. Yo renazco y soy tu padre. Luke, soy tu padre. Yo renazco y soy tu abuela. Luke, soy tu abuela. Yo renazco y soy tu hijo. Entonces nos vamos encontrando y ahí hay como un juego, una obra de teatro. Entonces, en ese juego de teatro, pues vamos adoptando roles. La idea del budismo es salte de esos roles, observa y no te aferres tanto a esos roles. Vale que eres madre, vale que eres esposa, vale que eres novio, vale que eres, no sé, médico, abogado, y estás realizando esos roles, de acuerdo, nadie lo niega. Hazlo lo mejor que puedas, pero no te aferres tanto a esos roles, porque cuanto más te aferras a ese rol, más pierdes de vista tu yo profundo, tu yo observador, tu yo sentado a la orilla del río en observación profunda. Y desde ahí te adelanto que tu profesión, tu rol, lo harás mucho mejor. Es decir, que serás mucho mejor esposa, mucho mejor padre, mucho mejor hijo, mucho mejor abogado, si practicas ese desapego y si practicas esa atención, digamos, ecuánime, amorosa, objetiva. Bueno, María dice, el tema 2 me resultaba más fácil. Sí, es un poquito más fácil, María. Belén dice, me ha gustado más que el uno, ¿ves? Hay gusto para todos. Os invito a que lo leáis, lo podéis leer un par de veces. Es un buen resumen. La verdad que no hay nada mío aquí, es decir, que no hay ningún mérito. El resumen sí, es un buen resumen. Creo que puede valer la pena para sacarle juguillo, para sacarle
enseñanzas prácticas y también las preguntas. Las preguntas del tema uno, por cierto, me las he saltado y me he pasado al tema 2. Así que si queréis, en el aula virtual colgáis las respuestas del tema uno y entonces las podemos leer, nos leemos unos a otros y siempre es muy bueno porque puedes, leyendo a un compañero, decir, ostras, no había caído en esto. Ostras, qué bien me ha venido, que tal chica pues ha respondido y me ha dado una idea, ¿no? Entonces os recomiendo que seáis generosos. Cuanto más generosos seamos, digamos, más nos abrimos y por lo tanto más va a fluir todo, más abundancia vamos a tener. Y en el tema 2 se habla del juego cósmico, que es lo que estaba explicando. Se habla del Zen. El Zen es una ramita del budismo que a mí me gusta mucho y básicamente la meditación o la práctica de concentración os recomiendo que la hagáis. La postura, la respiración y la actitud mental. Insisto en que no esperéis tener la mente en blanco o poner la mente en blanco. No esperéis eso. Vamos a mantener una actitud de el que observa la corriente de un río y ese río está lleno de troncos, está lleno de objetos mentales. Esos objetos mentales, esas ideas mentales, son un juicio, una opinión, una crítica, un recuerdo, una fantasía, una molestia, todo lo que hay ahí en la mente. Entonces eso es lo que yo voy a soltar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Cuántas veces? Cuantas veces sea necesario en esos 20 minutos que me voy a sentar, o en esos 10 minutos, lo hago una y otra vez, una y otra vez. Cuanto más lo hago, más practico el desapego. Por lo tanto, quiero decir un poco que la síntesis de todo este asunto del desapego se puede practicar así, con la actitud meditativa. Y dice el Buda, la mente lo es todo. Lo que pienses, en eso te conviertes. Todos los actos incorrectos vienen de la mente. Si la mente cambia, ¿cómo podrían permanecer esos actos? Vale, aquí el Buda lo que está diciendo está claro, es que todo lo que vemos en el mundo, imaginar un periódico abierto, una televisión con el telediario puesto, toda la basura, todo lo que vemos en el mundo, toda la testosterona que decía Ignacio y todos los estrógenos, es decir, toda la animalidad, toda la violencia, es fruto de la ignorancia. Y es fruto de una mente desatenta. Por lo tanto, una mente que está desatenta, que está fantaseando, es lo mismo que si estuviera dormida. De ahí que el despertar tiene más que ver con la atención y la observación. Entonces yo me doy cuenta de que mi propia mente es un telediario. Entonces suelto, dejo pasar. Y voy practicando poco a poco eso. Ya sé que no es fácil, pero más práctica, mejor me saldrá. Por lo tanto, el despertar tiene más que ver con soltar todos esos contenidos. Insisto mucho porque el desapego lo han trabajado durante miles de años los budistas. Todos los maestros coinciden, estoy en el tema 2, página 7, cuando nos hablan de la mente y sus contenidos fugaces e ilusorios, procesos mentales en constante impermanencia con los que los humanos dormidos nos identificamos. Ahí está la idea, es decir, nos identificamos con esos contenidos mentales, pasado, futuro, placer, dolor, avidez, rechazo, generando miedo, deseo, dolor. Por lo tanto, en vez de buscar el desapego, digamos, en 3 pasos de la revista no sé qué, para el domingo, para el fin de semana, busca el desapego verdadero, busca un trabajo serio, un trabajo de fondo, que te sirva para toda la vida. Para eso vas a tener que sentarte, observarte, tranquilizarte, y para eso hay que pasar 5 o 10 minuticos ahí en silencio cada día o con una música muy tranquila. Venga, va. ¿Se entiende? Ponerme un like, ponerme un me gusta, un genial. Ánimo, queridos. Y entonces en la escuela integrativa
que es una escuela donde tenemos el curso de psicosomática, el curso del perdón, el desapego, el cambio de creencias, el curso del transgeneracional y el proyecto sentido. Pues fijaros, ¿no? ¿Qué relación hay entre la psicosomática médica o clínica y el desapego y el perdón? Pues una relación directa. El Buda dice en el Dhammapada, que es el que contiene las enseñanzas, dice, para tener buena salud, encontrar la felicidad verdadera en la familia y traer paz a todos, el ser humano debe primero controlar su propia mente. Ahí, por lo tanto, está la clave. Si lo logra, habrá llegado a la iluminación y toda la sabiduría y virtud vendrán naturalmente a él. Sería algo así como limpiar una especie de claraboya. Imagínate en tu habitación, limpias una claraboya y entonces no es que alguien entre en tu habitación, sino que al limpiar la claraboya, la luz entra de forma natural. El barro, la suciedad la quitas y la luz entra de forma natural. Por eso la salud, incluso física, la felicidad, la paz, la, el amor de la familia, todas esas cosas tan deseables, que tanto queremos, son el resultado de una mente que se domina a sí misma. Esto os lo digo para que os motivéis a sentaros, a observar vuestra mente y a irla, digamos, poco a poco, limpiándola como se limpia la claraboya para que pueda entrar la luz. Lo digo porque a veces cuesta, a uno le cuesta sentarse o le cuesta disciplinarse. Y cuando observas tú propiamente como un elefante en una cacharrería, pues claro, es un poco desesperante. Pero insisto, poco a poco, día tras día, lo podemos lograr. Y bueno, queridos, ya vamos terminando el tema 2. El tema 2, a la final del tema 2, tenemos aquí un dibujo que hizo una amiga mía, súper chulo, que están en el pilar ahí. Están Platón, están Jesús, Buda y Platón. O sea que están los tres amigos ahí en el Pilar, en Zaragoza. ¿Eh? Qué bien se lo pasan. Entonces va, tema 2, preguntas de reflexión. Belén, me encanta lo que dice. Dice, la figura de la claraboya lo deja todo clarísimo. Gracias, Belén. A mí me gustó esa metáfora que me regalaron. Dije, claro, la habitación está a oscuras, me voy tropezando con los muebles, con las sillas, porque está todo oscuro, y ahí está el sufrimiento, ese es el dolor, ese es el sufrimiento. Todos estamos ahí, por así decir. Nos ponemos de pie, empezamos a limpiar la claraboya un rato cada día, 10 minutos cada día, 20 minutos cada día, va entrando un poquito de luz y entonces ahí vemos los muebles y los podemos ordenar y también podemos tirar a la basura lo que nos sirva y podemos tener una habitación, digamos, limpia, ordenada y habitable. Y cuando tú estás dentro de ti, habitable dentro de ti, ¡buah! Eso es una maravilla. Hay que llegar ahí. ¿Vale? Entonces, preguntas para vosotros. ¿Cómo explicarías a un amigo la relación entre la meditación y la compasión? Porque de la compasión no he hablado mucho, casi nada, pero hay una relación. Venga, ¿quién se atreve a responder? Ánimo. En el chat me lo ponéis, no hagáis explicaciones muy largas, sino ¿qué relación veis entre la meditación que os he explicado, que es sentarse a la orilla del río, entre la meditación y la compasión? ¿Qué relación veis? Os dejo un minutito para que lo penséis. Venga, ¿y quién se anima a escribir una respuesta? Eduardo. Eduardo
Muy bien, has hecho los deberes, has colgado tus reflexiones en el aula. Muchas gracias, compañero. Eduardo dice, es una relación de amor que nos lleva a la conciencia. Sí, es muy interesante tu punto de vista, porque la compasión, cuando es verdadera, cuando es de verdad, nos lleva a los dos seres que nos estamos encontrando, nos lleva a, digamos, a un nivel de mayor conciencia y de menos roles, de menos juicios. Os he dicho antes que nos identificamos con los roles, con los juicios. Al soltar los juicios, al soltar los roles, o sea, al desapegarme, puedo elevarme a un estado de mayor conexión con la otra persona. Eso sería amor. Belén dice, la utilización de la compasión hacia uno mismo para volver a la meditación cada vez que te vas con tus troncos. Sí, eso me encanta también, porque necesitamos utilizar la compasión y, digamos, el cariño, la serenidad, tanto hacia el tronco que nos perturba, como hacia mí mismo por haberme ido con ese tronco. Necesitamos, por lo tanto, cultivar esa compasión hacia lo que estoy percibiendo, incluso hacia mi propia mente, que es la que contiene todos esos troncos. La miro con compasión, fíjate. Aunque haya troncos horribles, pensamientos tremendos, terribles, los miro con compasión. Y también me miro a mí o me veo con compasión, me acepto con compasión porque resulta que yo voy a permitirme tener todos esos pensamientos o distracciones una y otra vez, una y otra, miles de veces. ¿Por qué? Porque si no me lo permito, nunca voy a desarrollar una mente atenta. Con lo cual me voy a permitir durante la práctica atencional distraerme, dispersarme. El hecho de que me lo permita no significa que lo consienta, es decir, lo veo, lo permito, pero luego vuelvo, es decir, me trato con cariño, no me culpo, no me insulto. No sé si se entiende, Belén. Espero que sí. Ave Animalis dice, ¿la meditación te acerca a la compasión? A ver, es una... Yo he preguntado qué relación hay entre la meditación y la compasión. La meditación que os he explicado, que es esa especie de soltar los pensamientos. Pero puedes encontrar una persona que medite mucho y que no tenga nada de compasión. Entonces, ahí no habría ninguna relación. Con lo cual, os lo dejo para que lo reflexionéis, este tema. En principio, las dos cosas deberían ir juntas. Es decir, yo voy desarrollando el amor por el camino mientras voy desarrollando la atención. Debería desarrollar todo. La atención, la compasión, la mente clara, pero a veces no pasa así. A veces hay personas que desarrollan mucho el amor y nada la atención, o casi nada. Otros desarrollan la atención muy potente mental, pero muy poco amor. Entonces lo ideal es desarrollar todo junto. Meditación, dice Judith, soltar apegos, perdonar por lo tanto, si no hay juicios. Exacto, hay compasión. Exacto, por lo tanto, podemos decir que esa manera de soltar esos juicios de culpabilidad es una manera de perdonar. Eso lo veremos en la clase que viene, por cierto, que son, vamos a ver el tema 3 y el tema 4. O sea que para la próxima clase os voy a pedir que tengáis el PDF descargado, el tema 3 y el tema 4 leído, y ahí vamos a hablar largo y tendido sobre el perdón. Una manera de perdonar o una definición del perdón sería ese juicio de culpabilidad sobre otra persona que tienes tú en tu mente, que aparece en tu mente, como un tronco, soltarlo. Entonces ahí veremos la relación que hay entre el perdón y la meditación, o entre el perdón y el desapego. Me desapego de esa opinión o de ese juicio contrario a esa persona. Es decir, mi mente me dice, esta persona es no sé qué, pero yo me doy cuenta y a mi propia mente la suelto y le digo, o no. Y entonces cuando voy practicando ese o no, o ese quizá no, o ese no lo sé, entonces ese juicio pierde fuerza. Ese tronco ya no lo he agarrado, lo he soltado.
Y entonces ahí voy quitando juicios y ahí voy practicando el desapego y el perdón, que por eso el curso se llama así. María Geralda dice, decía, mientras meditábamos, que tratáramos los pensamientos con amor, con pasión, exacto. Por eso, para María, para Belén, que también lo ha preguntado, van juntos porque mientras yo practico, debo de tener, digamos, cierto amor hacia mí mismo, es decir, tenerme paciencia, no sé cómo decirlo, tenerme, ostras, Héctor, otra vez te has despistado, ostras, Héctor, otra vez tu mente se ha ido a pensar, yo qué sé, en el verano pasado, otra vez, pues sí, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, miles de veces, no importa, sueltas el tronco y vuelves a la respiración. Y ese amor, esa compasión, llamarlo así si queréis, lo vas a poder también aplicar a otra persona, porque te vas a dar cuenta que si tú, es decir, si yo, Héctor, me distraigo tanto en 10 minutos, pues que no se va a distraer esa persona, que yo que sé, que está tan cabreada o que está tan ofuscada. Pues si yo me puedo tener compasión de lo negligente que soy, también puedo proyectar esa compasión hacia esa persona observando que su negligencia le ha llevado a actuar así. No significa que yo justifique todas las actuaciones, eso lo veremos en el próximo tema, en el tema 3 y 4. Es decir, en el mundo del Código Penal y del Código Civil se tienen que cumplir las leyes, pero en el mundo interno, en el mundo profundo, yo puedo desapegarme del juicio de culpabilidad percibiendo que vaya mente debe tener ese asesino o ese terrorista. No sé si me explico, lo veremos en el próximo tema. No os preocupéis. Pepa dice la amabilidad con uno mismo. Ahí está. Yo creo que nos podemos centrar ahí. Es decir, voy desarrollando la amabilidad conmigo mismo en esa pérdida de la atención y la voy desarrollando la amabilidad. Verónica dice, pienso que el apego hacia una persona es lo contrario de amarla. Resulta tan difícil. Ay, querida, ahí te quiero ver yo. Sí, cuesta transformar ese apego o ese amor, digamos, del ego, del camamanas, ese amor vulgar, que en el fondo es eso, es apego, es necesidad, lo vamos transformando poco a poco en amor inegoísta y en desapego. Cuesta como montar en bicicleta. Te caerás varias veces, te darás algunos arañazos, algún moratón, pero al final, digamos, montarás en la bici de tu propia mente y podrás pedalear a toda velocidad. Si entrenas, lo lograrás. Yo te digo, no sé, te digo mi experiencia. Al cabo de un montón de años, veo que todavía con las personas hay apego. O sea, ¿por qué? Porque una parte de ti quiere a esa persona y la necesita para. Te necesito para que me des alegría. Te necesito porque me traes buen humor. Te necesito. Entonces, suelta esa necesidad, suelta ese apego, permite que venga, vaya, como las olas del mar, y en esa práctica de soltar, 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 estás practicando el desapego. Y es que no hay otra, no queda otra, querida Verónica. Ignacio dice, pero si te sientes culpable, por ejemplo, ¿cómo se puede saber si hay razones para sentirse culpable o no? Si, por ejemplo, le he respondido mal a alguien y me siento culpable, ¿esa culpa es real o no? Ah, Ignacio. Eso lo veremos en el tema 3. Así que hoy no vamos a entrar en eso porque necesito, os invito, os propongo, me gustaría más que habláramos de todo esto cuando tengáis el tema 3 y el tema 4 leídos y un poco, digamos, desmenuzados. Así que para la siguiente clase, leedlos, estudiadlos un poco y ahí hablaremos de esto, Ignacio. Acuérdate de esta pregunta. Me siento culpable porque he hecho algo, digamos, mal. ¿Qué hago? ¿Me sigo sintiendo culpable? ¿Quito esa culpa de mí? ¿O me sigo sintiendo culpable y me sigo machacando? ¿Qué hago? Esa es una pregunta que tiene que ver con el perdón y cómo aplicarlo. Y eso lo veremos en la siguiente clase, que será el día, lo estoy mirando aquí, a ver, será el día domingo 9 de febrero a las 7 de la tarde, a las 19 horas.
¿vale? Escuela integrativa, si lo quieres poner en el chat, domingo, día 9 de febrero a las 19 horas de España. Entonces ahí hablaremos un poco más, entraremos en detalle en el perdón hacia uno mismo. Claro, si me perdono a mí mismo, entonces no voy a funcionar, porque yo necesito culparme para ser buena persona o para no hacerle daño a los demás. Entonces me culpo, es una manera que tengo de retenerme o de domesticarme. Bien, pues en el tema 3 y en el 4 veremos que no deberíamos de machacarnos o de fustigarnos con la culpa, sino proponernos hacer la recta conducta y las rectas palabras, pero no a través de la culpa, o sea, no usar la culpa como gasolina, no usar la culpa como combustible, Ignacio, sino usar la culpa para nada, sino observarla, verla y deshacerla. Observarla, verla, sentirla y deshacerla. O sea, no usarla, ese sería el perdón, ya lo hablaremos la semana siguiente. Porque se nos ha enseñado que la culpa compensa eso que has hecho. Bien, esto lo veremos que la culpa no compensa y que la culpa no, digamos, no es un buen combustible para tu motor. Esa es una enseñanza que veremos en la siguiente clase online. Entonces, bueno, queridos míos, muy feliz, muy contento de estar aquí con vosotros. Creo que ha sido una clase chula, interesante, con un poquito de contenido con enjundia. La podéis ver y la podéis escuchar otra vez porque la vais a tener en el aula virtual y también en Facebook va a quedar grabada en la escuela integrativa, con lo cual podéis acceder al Facebook de manera pública y verla. Hay gente que no está matriculada en el curso, pero que de alguna forma los hemos invitado a que si querían escuchar. Pero bueno, gracias a los que sí que os habéis matriculado y os habéis invertido ahí el, el tiempo, porque la verdad que estamos ayudando a otra gente de manera indirecta. Pero muchas gracias y, y con vuestro permiso, pues eso lo voy a colgar de manera pública porque son temas como por así decir generales que no son tan íntimos que no se puedan colgar. Entonces, si tenéis preguntas, si tenéis dudas, si me queréis hacer alguna pregunta por privado, me escribís al correo electrónico de la Escuela Integrativa. Os invito y os animo a que os matriculáis al curso, todavía estáis a tiempo, porque la segunda clase y la tercera no sé si la haremos en Facebook Live, en abierto, o la haremos por Zoom, que es un programa privado en el que pueden entrar varias personas y pueden, digamos, interactuar y podríamos hablar. Así que también aprovecho para preguntaros. ¿Podríais hacer la siguiente clase, la clase número 2 por Zoom? ¿Sabéis lo que es? ¿Sabéis cómo funciona? Es un programa que te descargas, es gratis, y yo lo pagaría para que todos pudiéramos entrar por Zoom. ¿Os atrevéis a hacer la siguiente clase por Zoom y hablar y poneros a comentar y hacer preguntas? Decidme vosotros. Y bueno, voy viendo vuestros comentarios. Algunos no tienen ni idea del Zoom, por eso la hemos hecho por Facebook Live, que es mucho más sencillo. Pero bueno, vamos a terminar con una respiración. ¿Os parece bien? Venga, vamos a practicar lo del tronco, va. La mente es como el río Ebro. El yo observador, mi yo observador, es como el que observa los troncos del pasar. Los troncos que pasan son ideas, juicios, prejuicios, fantasías. Pues vamos a practicar. Estoy contestando algunas preguntas vuestras y entonces vamos a cerrar con ese minutico. Judith dice, gracias, no conozco, pero si a la mayoría les va bien, por mí, ok. Será muy fácil, os enviaré un enlace y vosotros solo tenéis que clicar y es gratis para vosotros. Solo tenéis que clicar y ya estáis ahí, en una especie de aula virtual ya privada. Pero no lo sé, lo tengo que pensar, ya lo miraremos el próximo día, ¿vale?
Bueno, queridos, nos damos un like, nos damos un me gusta, un abrazo y cerramos con un minuto de música, va.